Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Ya tenemos aquí a Yesbel Castillo. Listo ya nuestro para... paneísta. Buen día, José Liceo. Buen día, Luis. Gracias siempre por la oportunidad de tenerme aquí. Escuchando Paneo Semanal y en YouTube ahí comentando. Sí, verdad. Estábamos en eso. Tú sabes que Yesbel vive cerquita de nosotros, vecinos. Es vecino, puede venir a pie. Sí, no, él va y viene a pie cuando viene aquí. Ya que estamos... Duro menos. Tiene que venir más, entonces. Tiene que venir más. Sí, es un invitado ecológico. Sí. Tiene que venir más. Yesbel, cuéntame. Vamos a hablar un poco de Irán. Ese gran... Persia, ¿no? Sí. Primero Persia y después terminó en Irán. Irán, que debe su nombre a la tribu, ¿no? Sí. Los iranios, que era una de las grandes etnias. Tierra de Aries. Yo quiero empezar este tema con un pequeño fragmento de un discurso de John F. Kennedy, donde él habla del mito y la mentira. Para entonces tomar este tema, porque de este lado del mundo se ha querido satanizar mucho esa parte. Irán, se entiende como que Irán es un pueblo de salvajes que viven tal vez en una cueva. La meca de la civilización antigua. Exactamente, que viven en una cueva, que todos son unos extremistas. El primer imperio global. Exactamente. Entonces, decía Kennedy, porque el gran enemigo de la verdad, y a menudo no es la mentira, deliberada, artificial y deshonesta, sino el mito, persistente, persuasivo e irreal. Con demasiada frecuencia nos aferramos a los clichés de nuestros antepasados. Sometemos todos los hechos a un conjunto prefabricado de interpretaciones, disfrutando de la comodidad de la opinión sin la incomodidad del pensamiento. Entonces, con eso arrancamos, porque es importante siempre mirar todos los aspectos. Cuando a uno le tocan un tema o le hablan de cierta parte del mundo, es bueno siempre analizar todo. Y de entonces vamos a ver ahora cómo Irán, que antes fue un imperio persa, se ha ido, es un país milenario que tiene muchísima tradición, muchísima historia y que fue de los primeros imperios que se ha conocido a lo largo de la historia. Entonces, yo creo que los muchachos me pongan el mapa de lo que era la antigua Persia, cuando Ciro el Grande crea lo que es el gran imperio persa. Miren todo el territorio que abarcaba. Perdón, Yesbel. Quienes nos están viendo en YouTube, sí, están viendo el mapa, ¿no? Pero eso ya cuando Alejandro Magno. Claro, yo quería poner el anterior. Exactamente. Ese porque ahí estamos ahí todavía. Sí, estamos por ahí en esa época todavía. Entonces ahí se ve cómo el imperio persa, al mando de Ciro el Grande, controlaba todo lo que es hoy Israel, parte de lo que es la península arábica, parte de India, parte de lo que hoy viene siendo Qatar, una parte de lo que hoy es Omán. Porque hay que aclarar Turquía, una cosa. El contacto con Occidente del imperio persa se da hasta el río Indo, que es donde llega Alejandro Magno, y no pasa de ahí. Exactamente. O sea que por eso es que hay como una especie de barrera cultural tan grande, porque fueron pueblos que no interactuaron, sino hasta varios siglos después, cuando la navegación entonces evolucionó y los portugueses llegaron a la India y a Oriente. Exacto. Entonces ese imperio se estableció en el año 550 a.C. El imperio Aqueménida, como le dije, Ciro el Grande. Entonces se extendió toda esa parte que vimos ahí hasta que en el 330 a.C. Alejandro Magno conquista lo que es Persia. Esa parte ahí que ya entonces... Sí, pero espérate, porque hubo varias etapas de los persas. Están los aqueménidas, están los bueno, sí. Las otras fueron posteriores. Sí, tienes razón. Lo que son los partas y los sasánidas fueron... Los sasánidas fueron después. Y safávidas. Uno veía que eran con Z también. No, eso ya después de la Revolución Islámica. Después del Islam, sí, exacto. Exactamente. Bien. Entonces, cuando Alejandro Magno conquista eso, en el 330 a.C., comienza la etapa helenística del Imperio Persa. O sea, ahí entonces ellos tomaron más... Los griegos. Exactamente, los griegos. Macedonio. Ahí toman el nombre de Persia. Ahí es que se le reconoce
el nombre porque eso es una derivación de cómo los griegos se referían a esa zona del mundo. Entonces luego, que hay una historia con eso. Luego de Alejandro Magno, vinieron los partos, que fueron otro imperio que tomaron ya entonces, reconquistaron eso ahí. La gente del dardo. Exactamente. El dardo parto. El dardo parto. Exactamente. Eran unos jinetes muy hábiles y entonces tenían una táctica. Podían disparar flechas No, montados en el que caballo. tenían una táctica, atacaban de frente, entonces tú no veías el arco y la flecha, y cuando te pasaban, después que pasaban, era que se volteaban. Por eso dice, usted me lanzaba el dardo de los partos. Sí. Es una flecha que usted tira cuando se va. Sí. Entonces, esa época coincide con el Imperio Romano. En Roma, en ese momento, había un triunvirato. Yo sé que estaba Graso, no recuerdo ahora los demás que estaban en ese momento. Y él decide atacar a los pardos. Y invirtió una cantidad de recursos y de personal para poder hacer eso. Y ellos repelieron el ataque. O sea, que el Imperio Romano nunca llegó a esa. Por esa actuación de Graso es que viene la frase, un graso error. Porque graso error fue atacar a los pardos en ese momento por la cantidad de recursos y por el desenlace que tuvo esa campaña que él quiso hacer de conquistar esa parte del mundo. Entonces luego vienen entonces los sasánidas, que se mantienen hasta que viene la ocupación islámica, que ya es mucho después, en el año 640, que desde la península arábiga, esas tribus que se fueron organizando en torno al Islam y al profeta Mahoma, entonces conquistan esa parte de Irán que, aunque ellos acuñaron el Islam como religión rápido, pero se mantuvieron con su idioma, con su creencia y con sus formas de vida. Y por eso hoy en Irán se habla otro idioma que no es... Craso. Un puntico ahí, Licinio Craso. Y Pompeyo. Pompeyo y Julio César. Era lo que conformaban ese triunvirato. Ese triunvirato, exactamente. Entonces, por eso los iraníes no hablan árabe, sino que tienen su idioma, mantienen su idioma porque ellos, aunque adquirieron el Islam, mantuvieron su cultura porque son un pueblo, como establecimos, milenario. Porque antes de ser Islam eran zoroastristas, eran de Zoroastro. Sí. Yo tengo una imagen ahí de... es importante tocar ese tema. Y claro. Que muchos pongan la imagen de él. Pero hay que decir, recuerden que el Islam es una religión post-cristiana. Post-cristiana, Sí, no. 700 años 700 después de Cristo, siglo VIII. Entonces, estamos hablando de que el zoroastrismo tenía ya... bueno, de hecho, el cristianismo y el Islam toman concepto del zoroastrismo. Exactamente, porque ambos. la mayoría de las religiones en ese momento eran politeístas. El zoroastrismo era la única de ese momento que tenía, un solo Dios, que era... El juicio final. Sí. Eso es zoroastrismo. Sí. Y lo tiene también, lo tiene el Islam y lo tiene el cristianismo. Para los que no están viendo YouTube, miren esa imagen. Esa es la imagen que se tiene del zoroastrismo, como una adoración a un solo rey, a un solo Dios. Cielo, infierno, o ese concepto de división de entre el bien y el mal, eso es zoroastrismo. Sí. Recuerden que antes las divinidades representaban fenómenos o cosas. Aquí ese concepto de bien y mal, de infierno, cielo, de todo eso es del zoroastrismo. Sí. Que muchos abreva. Conceptos. El hecho de que los dioses se consideren arriba en el cielo. Claro. Zoroastra. Claro. Sí. Porque eran además esta cultura que tenía un conocimiento astrológico impresionante. Todos esos conceptos se asumieron en las religiones posteriores. No, claro, y eso de guiarse por libros, realmente tenía 21 libros, que eran la guía de profetas y cosas que ellos seguían. Cuando Alejandro Magno entra, él elimina unos cuantos, solamente quedó uno, entonces de ahí en adelante se queda siendo uno, y por eso es que la Biblia es uno, y por eso es que el Corán es uno. Porque la Biblia es un metatexto. Sí. La Biblia se convierte en un libro. Sí, pero son muchos libros. Sí. No, son muchos libros, pero codificados en un solo. Claro, un lo que solo. pasa... Cientos de años después, en un concilio, se conforma lo que es el canon. Lo que pasa es que Biblia
es una palabra plural. Sí, griega. Significa libros, el plural de biblo. Libros. Sí, claro. Lo que pasa es que mutando del griego clásico al latín y a las lenguas occidentales, deja de ser el plural para referirse a un solo libro, pero es un metatexto. Sí, es una colección de libros. No, pero lo que te digo es que esas religiones, al tomar Pero el concepto toda es esa creencia, ¿verdad? Que se toman uno. Claro. Un solo. Porque Claro. ellos tenían 20 en su principio. Luego quedó uno, entonces un solo. Es un solo libro, esta es nuestra forma de vida, esta es nuestra doctrina. Aquí es que nosotros vamos a seguir un solo libro. Exactamente. Entonces, ya luego pasan todas esas dinastías por Persia y llegamos hasta el siglo XX. En el siglo XX es que comienza la modernización. Pero espérate, hombre, porque tú vas muy rápido. Tú vas muy rápido. Tenemos que hablar de cómo que se divide el imperio persa cuando Alejandro Magno muere. Los diádocos, Seleuco, Ptolomeo, cómo eso se reconfigura. Se heleniza. A la muerte de Alejandro Magno. Se desheleniza. Sus dirigentes, sus generales se quedan. Hay uno que se queda en Alejandría. Sí, Ptolomeo. Ptolomeo se queda en Alejandría. Ptolomeo, que es el antepasado real de Cleopatra. Sí. Cleopatra era de los Ptolomeos. Cleopatra era Cleopatra séptima de los Ptolomeos y su hermanito era Ptolomeo XIII, con el que la casan para ser la reina. Ptolomeo XIII. La última reina de Egipto. Uno era Ptolomeo Sóter y el otro era Filépator. El Ptolomeo Filépator. Exacto. Entonces, al dividirse el imperio de Alejandro Magno, entonces esa parte de Persia se queda, no recuerdo ahora mismo. Seleuco. Seleuco se queda con esa parte y empieza el imperio persa Seleucida. Sí. Los Seleucidas. Ajá. Exactamente. Entonces ya luego, como le hablamos, que vienen las otras dinastías que se desarrollan ahí en esa parte del mundo. Entonces, bien los Palevi. Exactamente. Por ahí los Palevi. Ajá. Bueno, ya eso es tiempos modernos. En el 1906. Era una monarquía. Exactamente, una monarquía. En el 1906 se crea lo que es el primer Congreso de Irán, de Persia en ese momento, porque Irán lo toman en el 1935, el nombre. Entonces, ahí vienen los intereses. Inglaterra, que luego de la victoria en la Primera Guerra Mundial, quiere mantener la ruta hacia India, que pasa por esa parte ahí. Entonces se une con la monarquía del momento y crea y lo establece como un protectorado de Inglaterra. Entonces, en el 1906, como le digo, se crea el primer congreso. Hicieron un acuerdo entre los persas, un acuerdo persa-anglo, para que, como le digo, se volviera como un protectorado de Inglaterra, pero el Congreso no lo aceptó. El Congreso no lo aceptó. Y la monarquía de ese momento no pudo doblegar al Congreso para que se lograra ese acuerdo. Entonces es que luego vienen los Pahlavi, que es lo que le dan un golpe de Estado a la monarquía anterior. Y lo primero que ellos hacen cuando toman el poder es que anulan los partidos políticos, anulan todos los vestigios de democracia que existían hasta ese momento en Irán. Entonces se ponen como con autoritarismo y una dictadura. Y por eso es que en Irán, a diferencia de muchos de sus países vecinos como Siria y como Irak, no se forma el partido Baath. Exacto. Que es un partido laico que gobernaba, o sea, una construcción occidental para gobernar todos esos países. Era el mismo modelo. El mismo modelo. El partido Baath existía en varios países, pero no en Irán. Y por eso es que es tan distinta la dinámica de poder en Irán que en los otros territorios. Entonces, ya en el 1942, me parece, el Shah tiene que abdicar a su hijo porque tuvo una presión muy fuerte de parte de Rusia, de la Unión Soviética. Sí, lo acusaron de colaborar con los alemanes. Exactamente. Entonces tuvo que abdicar a favor de su hijo. Entonces su hijo es... Que lo habían educado en Inglaterra, los ingleses lo habían... Vamos a poner a este que... Sí, vamos a poner este que es de nosotros.
Sí. Exactamente. Entonces, ese es el padre del que ahora salió recientemente, del Shah que salió recientemente, llamando al pueblo a una revolución. Sí, que es muy similar a lo que pasó en España con el rey Juan Carlos. Sí. Con Que Franco. Franco, usted es rey, pero el muchacho yo lo voy a formar. Sí. Entonces yo lo llevo todos los años de Yo le voy a vacaciones. decir cuándo va a ser. Sí, yo lo llevo todos los años de vacaciones, me tiro muchas fotos con él, porque él era la custodia legal del muchacho, la tenía Franco. Algo que se me quedó que quería comentarle, Juan que Carlos. es desde el Juan 1908, cuando Inglaterra comienza a exportar petróleo, es el interés por crear el protectorado, exportar petróleo de Irán, que Irán tiene la tercera reserva de petróleo certificada más grande, conocida ahora mismo del mundo. Entonces, por eso el interés de ellos, de crear un protectorado en esa zona. Sí. Entonces, luego, lo que hoy se conoce como la BP, que es British Petroleum, comenzó como Persian British Petroleum, que era una compañía que se creó en esa zona para ello entonces tomar los recursos de Irán, del petróleo, que es cuando en el ustedes me ayudarán, 1954, que le da un golpe de estado al primer ministro iraní. Sí, que lo dan los ingleses. Exactamente, con ayuda de la CIA. Pero recuerda que en el 41 los ingleses ocuparon Irán y establecieron una línea de suministro para los rusos Exactamente. a través de Azerbaiyán. Sí. Porque recuerda que estaban peleando la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. Por Y a eso que le Rusia digo había que llevarle suministro. Claro, como Entonces aliado. abrieron una ruta a través de Irán, los británicos, para hacerle llegar una tercera parte de los suministros ingleses que llegaron, o aliados, que llegaron a Rusia, llegaron por ahí. Exactamente. Por eso, como le comentamos, fue que hicieron abdicar Sí. en favor de su hijo. Entonces, ¿por qué le dan ese golpe de Estado al primer ministro? Porque él quería nacionalizar el petróleo. La intención de él era nacionalizar el petróleo y Inglaterra, junto con la CIA y el organismo de inteligencia de ellos, que se me va ahora mismo el nombre, MI6. Sí, MI6. Entonces provocan eso. El Shah, doblegado a los intereses de Inglaterra, ayuda a que se le dé ese golpe de Estado al primer ministro, y de ahí entonces viene el descontento del pueblo, que fue lo que llevó a la Revolución Islámica del 1979. Sí. Que yo creo que los muchachos me pongan la foto ahí, que hay un evento que dicen que eso fue ya el punto de quiebre. Total, ponga la foto, por favor. Sí. La foto. La foto de la fiesta que hizo el Shah en honor a la celebración de los 2500 años de celebración del Imperio Persa. Ahora, próximo. Hay que decir que Irán era uno de los países más desarrollados del mundo. Esa es la foto. Exactamente, moderna. la fiesta. Ajá, esa. Ahí. Esa es la fiesta del siglo pasado más cara. $800 millones se gastaron en esa época. Era un país millonario, Para celebrar los 2500 años de Y la además- monarquía. Exactamente. avanzado y occidental del mundo. Uno de los países donde había más lujo en el mundo entero. Irán era un país rico Sí, y avanzado en términos de civilización. Bueno, rico pero occidental. desigual. Rico pero desigual. Bueno, Esa era ninguna de las ciudades europeas se comparaba con con Teherán. Teherán. Bueno, pero imagínate tú, Irán tiene un programa nuclear desde 1957. Exactamente. ¿no? O sea, ya ustedes pueden ver el nivel de desarrollo que había allí. Sí, porque el Shah tomó, o sea, no era como ahora que es un estado teocrático, que se rige por la ley islámica, sino que era un estado laico y las mujeres eran, no es como ahora. Era occidental. Exactamente, Era la moral de una ese momento ciudad era diferente. occidental, un país occidental. Entonces, por ese hecho en particular es que se establece que ese fue el punto de quiebre de la revolución islámica. Donde empezó el descontento. Exactamente, porque el Shah hizo una carretera, porque la fiesta fue en Persépolis, que era la no capital del era la Imperio capital del Imperio En Persa. ese momento. Exactamente, y se hizo una carretera desde Teherán para llevar a los invitados allá a Persépolis, Sí. que ahora mismo no tiene nada de escéptico, solamente queda la un ruina. aeropuerto hicieron también ahí. Exactamente. Y hicieron construir una ciudad con unas tiendas De campaña, yo campaña. le tengo una imagen ahí. Sí, Impresionante. A esa fiesta asistieron casi todos los monarcas de la época, el vicepresidente de Estados Unidos,
Y casi todo el mundo fue ahí. Entonces ahí es que el ayatollah, que también hay algo que se dice que fue con la CIA, que él le avisó a Estados Unidos, dice, él estaba en París, exiliado, porque la revolución comenzó en el 64. No, pues el ayatollah primero lo exiliaron en Irak, al lado. Entonces el Shah presionó al gobierno iraquí para que lo sacaran. Sí, fue a Francia. Recuerda que el 70% de la población iraquí es chiita. Sí. ¿Entiendes? En Irán es el 90%. 95%. El 90% en Irán. Pero la segunda segundo conglomerado del chiismo más grande del mundo está en Irak. Entonces, la presencia del ayatollah ahí era un problema para el gobierno iraquí también. Y más la presión del gobierno de Irán hacen que el ayatollah salga, lo saquen de ahí y lo reciben en Francia. Entonces, ¿qué pasa? Que esa salida no fue muy pacífica. Eso hubo muchos comentarios, se fabricaron, no sé si es cierto o no, de unas supuestas adicciones del hijo del ayatollah o de un hijo del ayatollah. Entonces vino un cuestionamiento moral. Y también el Shah, Mohammad Reza Pahlavi, tenía cáncer, un cáncer linfático. Entonces, se dice que era un paciente indisciplinado, que no seguía los protocolos, y las medicinas que le daban lo tenían muy diezmado. De hecho, ya él vivía prácticamente descansando en una ciudad en la orilla del mar Caspio. Tú sabes, ya estaba muy diezmado, y cuando se comienzan a producir los movimientos violentos, una huelga general. Sí, mucha huelga que iba a ser reprimida, pero bajo presiones internacionales de que no fueran violentas, que no fueran inhumanas. Pero se le fue la mano a un grupo. Se le fue. Y el Shah entonces sale de Irán alegando que va a buscar tratamiento médico, porque no era muy conocido el padecimiento. Sale y ahí entonces pero ya él salió negociado, ¿entiendes? Exactamente. Sal que ya te vamos a dar un golpe de Estado. La CIA lo saca. Vamos a decir, lo protegió al final. Sí. Y la CIA es también que el ayatollah le dice, no te preocupes que tus intereses van a estar garantizados. Claro. Por la revolución. A Estados Unidos se lo dice. Entonces traen al ayatollah y es una cuestión, uno de los recibimientos más grandes que se le ha dado a algún dignatario internacional. De hecho, el ayatollah llega en un 747 de Air France con toda su comitiva, y ese video está en YouTube, lo pueden buscar, donde el capitán... Masivamente. Y el capitán del avión, el piloto, lo saca de gancho al ayatollah, y cuando baja la escalinata le hace la reverencia y le besa la mano. Un piloto francés. Sí. Y la azafata, todo el mundo le hace la reverencia al ayatollah. Yo lo recuerdo. Eso es... Con la batola negra y turbante. Un turbante negro, una figura imponente. Sí. Y casi un reinado. Sí. La ayatollah arrolló a la Khomeini. Algo que le salió muy caro a los Estados Unidos. Sí, porque entonces ahí vino un evento que los Estados Unidos no calcularon, que fue la toma de la embajada. Y el robo de la información de inteligencia por parte de los iraníes. Y eso tuvo consecuencias catastróficas para las operaciones, la operatividad de la inteligencia norteamericana. Un golpe duro a la CIA. Sí, se le recrimina a Jimmy Carter el mal manejo. El mal manejo que tuvo y lo poco. Yo creo que fue el primer 11 de septiembre norteamericano. Lo que pasa es que no se dio en territorio continental. Ellos tenían la información, pero no pudieron ponerla. De hecho, el personal de la embajada ya lo habían evacuado, la mayoría ya no estaba ahí. El personal que estaba era un personal esencial de seguridad encargado de destruir la información. Quedaron destruyendo. Se quedaron y no le dio tiempo. Hay muchas películas. Sí, claro. Son muy buenas. Pero durante esos 444 días que estuvieron secuestrados, los iraníes reconstruyeron prácticamente toda la información que habían intentado destruir desesperadamente, y el resultado... Ya ustedes saben que fue la formación de Hezbollah, uno de ellos, en el Líbano. Pero tenemos que irnos a una pausa para que hablemos entonces de ahí para acá.
Sí, quiero hablar del sistema de partido y de cómo se maneja en Irán, para que la gente entienda que en Irán se vota, que hay una democracia, aunque no es como nosotros la conocemos, pero en Irán. Y de la libertad religiosa también. Exactamente. La corriente religiosa que Que convive no es ahí. lo que llega aquí. No. Y la corriente Que religiosa. en Irán hay cristianos, Sí. judíos. Pero no lo diga ahora porque Busquen en la película Argo, Argo. que fue muy buena, que habla sobre De esa Ben Affleck. revolución Ganó Oscar esa 1930. película. Muy buena, sí. Bueno, vámonos a la pausa. Este es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo